Seguimos en el radar en Blue Radio, acompañándolos con este momento especial que hemos decidido darles a ustedes para que tengan elementos de juicio y decidan su voto. Si está en el ejercicio de sumar y restar, de escuchar propuestas y de saber por quién va a votar el próximo domingo 27 de mayo, pues este es un poco el objetivo de este espacio, de una ayuda para que usted conozca a los candidatos, conozca sus propuestas, conozca quiénes son y con toda esa información se siente, reflexione y vote, que es lo más importante. Hoy nos acompaña Vivian Morales. Vivian Morales tiene una carrera larga en materia política y también en materia judicial. Ha sido congresista. Así es, 4 periodos. Fue fiscal general de la Nación. Sí, señor. Es una mujer muy estudiosa, una mujer muy juiciosa y es una persona que además desde muy joven decidió que su opción de vida tenía que ver con los cristianos evangélicos, y de eso me va a hablar también en minutos, porque eso sin duda marca su vida y marca también esta candidatura presidencial. Doctora Vivian Morales, bienvenida al radar. Muchísimas gracias, Ricardo, y qué bueno volver a verlo después de 7 años en que fuimos compañeros. Así es, fuimos compañeros en otra casa radial y a mí también me alegra saludarla. Gracias. ¿Cómo le ha ido en esta candidatura presidencial? Esto es duro. Una candidatura presidencial es una cosa difícil, y más cuando le ha tocado a una persona lucharla tan duro y contra tan duros rivales. Mire, a mí me tocó salir del Partido Liberal porque me hicieron una trampa para que yo no pudiera aspirar por mi partido, al que había pertenecido por 24 años. Buscar un camino independiente. Luego tengo el aval de un partido político casi que renaciendo, y después de esto viene una demanda de revocatoria de la inscripción. Hemos tenido una demora inmensa porque la campaña lleva 1 mes y medio, pero lleva 1 mes y medio el proceso de revocatoria. Luego, casi que durante 1 mes y medio todo ha estado ahí como en discusión, en interinidad, y ha habido 2 aplazamientos del Consejo Nacional Electoral para tomar la decisión. Eso, ya entenderá Ricardo, pues le pone una carga de incertidumbre que es muy harta para una campaña. Ha sido muy difícil. Afortunadamente, las personas que me siguen, los que están conmigo, tenemos un centro de fe, la fe nos mueve y nos ha podido mantener en esta dinámica. Sin embargo, debo reconocer que eso ha sido muy difícil. Hablando de lo que usted nos dice que para usted fue una trampa del Partido Liberal para sacarla de donde fue su casa política desde que inició, seguramente hace más de 20 años, nos cuenta. Un sector de los liberales dice que usted no es liberal porque los principios de alguna forma o algunas ideas no coinciden con lo que es el ideario liberal. ¿Usted qué le responde a esas personas? Ricardo, lo que pasa es que en este país se olvidó lo que es ser liberal. Yo pienso que la gente ya entendió que el Partido Liberal lo que es neoliberal y no liberal. El liberalismo supone el disenso. Los estatutos del Partido Liberal hablan de que los mecanismos de participación democrática son los mecanismos por los cuales debe buscar resolver las grandes decisiones de un país, de un pueblo. Y yo lo único que hice fue proponer un referendo que quería definir quiénes podían adoptar los niños que no tienen un hogar, que estaban a cargo del Estado. Eso lo tachan como un gran pecado dentro de un pensamiento liberal. Para mí no lo es, porque yo no estaba imponiendo, yo estaba pidiendo que un pueblo definiera. Y si acudir al pueblo no es liberal, yo no sé qué es ser liberal. En cambio, yo sí creo que ser liberal es aceptar el disenso, la discusión, proteger y buscar medidas que ayuden a la justicia social. El Partido Liberal votó el impuesto del IVA, subió 3 puntos. La doctora Sofía Gaviria y yo fuimos las únicas que votamos en contra. Que votamos en contra de la venta de Isagen, que nos opusimos a que el patrimonio público importante del Estado pasara a manos de particulares. Eso sí era el credo liberal, o por lo menos del Partido Liberal que yo conocí y que heredé un poco de mi familia, de mi padre, que era un cargaladrillo de los grandes líderes liberales de Bogotá. Hoy, ¿qué tanto gira su campaña presidencial sobre sus convicciones religiosas? Como le contaba a los oyentes, para quienes no lo saben, Vivian Morales es cristiana, evangélica, es una mujer que
ha decidido esto hace mucho tiempo. Quiero preguntarle qué tanto ejerce influencia esta opción de vida en la candidatura. Mire, Ricardo, yo entiendo que estamos en una competencia dentro de una democracia que se sustenta en principios como el pluralismo, como la posibilidad de que existan diferentes expresiones, diferentes creencias, el respeto al otro, el respeto a las minorías. Esa es mi convicción. Pero lo que sí puede ser claro es que yo tengo una cosmovisión que parte de mis principios cristianos que no chocan con los principios fundamentales en la Constitución, con la igualdad, con la búsqueda de la justicia social, con luchar por los que más lo necesitan, por los que no tienen voz. Eso es mi credo cristiano, pero que se ve reflejado también en los principios constitucionales. Entonces, han tratado de caricaturizar y a veces me choca una pregunta que hacen que me parece absurda. ¿Usted va a gobernar con la Biblia o la Constitución? Una persona que lleva 25 años en la vida pública, que ha ejercido el papel de congresista defendiendo muchos proyectos de ley importantes que no tienen que ver, digamos, con un tema religioso de ninguna manera, que fue fiscal general de la Nación y que es constitucionalista, pues es casi ofensivo que hagan una pregunta tratando de llevarlo a uno al plano de fanatismo. Ya quisiera uno que la Biblia y los 10 mandamientos por lo menos se aplicaran en Colombia, pero lo que uno sabe obviamente es una constitución en donde el principio fundamental es la dignidad humana, como lo es también para los cristianos, la dignidad del ser humano. Me decía que ha sido muy dura la campaña. ¿Se ha sentido discriminada por ser mujer en la campaña presidencial? Ay, Ricardo, tengo una indignación. Esta semana, dos debates presidenciales, los primeros 2 debates, promovidos por El Heraldo y Telecaribe 1, Telecaribe Televisión Pública, y el otro por Semana y Teleantioquia, también televisión pública, o sea, usan el espectro electromagnético, son de propiedad de entidades públicas, y resulta que en ninguno de los 2 debates invitaron a las 2 candidatas mujeres a la presidencia, ni a la doctora Piedad Córdoba ni a mí. Me parece que eso es inadmisible en el siglo XXI en Colombia. Yo, que fui la autora de la ley de cuotas, que logré que la mujer tuviera esa visibilidad en la participación pública, pues ahora me encuentro con que todavía sigue existiendo lo que nos ha pasado a las mujeres. A las mujeres nos han buscado invisibilizar, pero yo tengo una queja aún mayor. En esos debates han asistido muy tranquilos los 5 candidatos, en uno 4 y en el del Heraldo 5 candidatos presidenciales, y ellos en sus programas hablan de la equidad y de la igualdad para la mujer y que van a defender sus derechos. Ninguno fue capaz de levantar su voz en esos debates y decir: aquí exigimos la voz de las mujeres candidatas a la presidencia. Entonces, lo que siempre he dicho, el tema de las mujeres solo se superará cuando los hombres sean conscientes de la discriminación que tiene la mujer y ellos también enarbolen la bandera de corazón y no para ganar votos. Viendo hoy el escenario, ¿usted cree que los colombianos elegirían a una mujer presidenta? Yo creo que sí, porque hay una apertura hacia el liderazgo de la mujer. La mujer ha logrado demostrar en muchas áreas que puede hacerlo y puede lograr los resultados y las tareas que se propone, pero además también porque creo que hay una necesidad de cambiar un tanto paradigmas frente a tanta corrupción, y no que lo vea como algo mesiánico, pero sí veo que la mujer ejerce muchas veces su trabajo con una integridad y con una honestidad admirable. No, yo sin duda comparto eso y sé que una mujer como presidenta de Colombia sería muy positiva, pero se lo pregunto porque quizás la sociedad colombiana sigue siendo muy machista. No tanto, bueno, sí la sociedad es machista, y eso lo demuestran, por ejemplo, las tasas altísimas de violencia intrafamiliar. De la violencia intrafamiliar, el 90% es violencia contra la mujer. Eso significa que es una sociedad machista, sin duda. Sin embargo, yo creo que, mire, las grandes líderes, digamos, políticas del Senado en la legislatura pasada, pues fueron mujeres. Y yo creo que el país sí está preparado, pero también siento que hay como una especie de designio de no dejar avanzar más a la mujer. Esto que está pasando en los debates a mí me parece muy sintomático de esa actitud de la mujer está bien de vicepresidenta, pero no de presidenta. Hablando de propuestas, si usted es presidenta, ¿qué es lo primero que haría el 7 de agosto del 2018?
lo primero que haría ay Dios mío, hay tantas tareas urgentes. No, yo tengo un programa y no es de decirle la primera medida. Bueno, no le digo la primera, pero dígame, ¿sobre qué ejes eso sí giraría su gobierno como aspectos urgentes, de una forma concreta? Eso sí. Mire, yo sí creo que un país que habla de estos índices de corrupción está en un estado de emergencia moral. Y creo que hay que sacar al país de esta desconfianza frente a sus instituciones. Por eso yo propuse una constituyente para la justicia. Yo considero que es indispensable hacer una constituyente que reforme a fondo la justicia, el sistema de la justicia en Colombia, y viendo lo que nos ha pasado en las anteriores elecciones y lo que viene pasando, también que reforme el sistema político y electoral. Uno no puede hablar de democracia cuando pasó lo que pasó en las pasadas elecciones, en donde se perdieron una cantidad de votos. Vea, Ricardo, un movimiento nuevo como el de Colombia Justa, un grupo significativo de ciudadanos, le desaparecieron por arte de birloque 35.000 votos. Y si no es que se pone las pilas a hacer los reclamos en donde toda la gente decía, mire, es que yo voté en esa mesa y aparece 0 votos, y todavía le quedan 6.000 reclamaciones, que 6.000 reclamaciones serían buscar en 6.000 mesas más votos. Eso significa que el sistema electoral no le da garantías a una democracia. Entonces yo sí creo que hay que hacer, y creo que es por constituyente. Es decir, usted plantearía una asamblea constituyente amplia, no limitada. Justicia y política. Es decir, limitada a la justicia y a la política. Sí, a la justicia y a la política. En materia económica. Vamos al sistema institucional. Y en materia económica, hablando de reformas tributarias, hablando de reformas pensionales, yo sé que es un tema impopular, pero también está de otra parte la responsabilidad del Estado, que es complicada. Hay un hueco fiscal, hay una situación pensional muy grave. ¿Qué haría si usted es presidenta? Hay 2 cosas. Me habló primero del sistema tributario. Sí. Ningún ministro de Hacienda ha querido hacer la reforma estructural del tema tributario. ¿Por qué? Pues porque ahí se arropan muchos intereses y yo pienso que entre tanto laberinto, porque es que el sistema tributario en Colombia es supremamente complejo y enredado. Hay que mirar un estatuto tributario, es una normatividad complejísima, difícil de entender, y eso es favorable para muchos intereses que eluden a través de todas esas, de esos laberintos jurídicos y regulatorios. Yo creo que hay que proponer una reforma estructural, una reforma tributaria estructural, que combata en primer lugar la evasión. La evasión en impuestos en Colombia es altísima, hay que fortalecer la DIAN, hay que establecer inspectores de impuestos. Este es uno de los países con más bajo número de inspectores por habitantes en el mundo. Hay que limitar una cantidad de exenciones tributarias. Aquí hemos venido dando exenciones y exenciones a sectores que quizá no generan el resultado que significa dar una exención. Por ejemplo, creación de riqueza, creación de empleos. El sistema financiero es uno de los grandes favorecidos con exenciones por el monto de unos 4.5 billones de pesos. ¿Eliminaría exenciones? Hay que eliminar exenciones. O sea, ¿va a tocar el IVA? El IVA frenó el consumo, y una economía con un consumo frenado, pues una economía que no puede crecer. El IVA hay que bajarlo. El IVA hay que volverlo al 16%, pero esos recursos hay que recuperarlos. ¿De dónde va a salir la plata? Hay que recuperarlos. Por eso le digo, en exenciones hay 4.5 billones de pesos que hay que examinar. Hay más de 18 billones de pesos en evasión. Entonces, y además hay que hacer también recortes en varias entidades del Estado, porque este Estado, en el gobierno de Juan Manuel Santos, se crearon una cantidad de agencias que la verdad no están dando los resultados esperados y que han creado una cantidad de burocracia. El Estado tiene que volverse eficiente, dedicarse a esas tareas y eliminar una cantidad de agencias que no están dando los resultados en una eficiencia administrativa. Pero entonces me dijo de pensiones. ¿Subirá la edad de jubilación? Entonces usted me habló de pensiones. Sí. El sistema pensional yo creo que también hay que reformarlo manteniendo dos pilares. Uno, que todos los colombianos coticemos en un sistema de solidaridad intergeneracional, es decir, el que hoy lleva Colpensiones. Todos coticemos por un salario mínimo en ese sistema. Y entre 2 y 10 salarios coticen en un sistema de ahorro individual. No, es decir, son complementarios. No es como hoy, que son competencia el uno del otro. Claro, hoy está el régimen subsidiado y el régimen contributivo, el régimen de prima media sí. y el régimen de ahorro individual. Sí, sí, no. Yo propongo que haya, primero,
Lo que buscamos es que haya una garantía de que los colombianos que hoy comienzan a ingresar al mercado laboral pueda garantizarles cuando terminen su edad de trabajo una pensión mínima universal, por lo menos de un salario básico. Es decir, que cuando la persona llegue a la tercera edad tenga la cobertura contra la pobreza, un salario básico. Pero también el sistema de ahorro individual garantizaría también, digamos, el mantenimiento de un nivel de ingresos. Es decir, frente a la pobreza hay que garantizar una pensión mínima universal, por lo menos de un salario básico mínimo. Por eso creo que todos los colombianos debemos entrar a cotizar en un régimen de solidaridad, o sea, como el de Colpensiones, todos obligatoriamente, con un salario mínimo, para que ese régimen sea el que le garantice a todos los colombianos esa pensión hasta un salario. De 2 a 10 salarios al régimen de ahorro individual, pero no más, porque no puede hacerse obligatorio por encima de 10 salarios el ahorro individual. Y ahí para adelante, si usted quiere ahorrar, ahorre en donde quiera, invierta en acciones, invierta en donde quiera, pero no de todo su salario. Entonces el régimen de ahorro individual hasta 10 salarios mínimos. Esto nos va a garantizar, no le voy a decir de la noche a la mañana, porque estos sistemas obviamente toman tiempo, pero sí va a garantizar a la generación que hoy comienza a trabajar la posibilidad de la universalización de la pensión, por lo menos con un salario básico mínimo mensual. No subiría la edad de la pensión. Yo creo que cambiando el sistema se puede buscar un sistema mucho más justo y obviamente el Estado tendrá también que entrar a subsidiar, pero a subsidiar no las altas pensiones, sino a subsidiar a las personas que no alcanzaron a cotizar o a llegar a cotizar lo que se exige en el régimen de solidaridad intergeneracional, para que por lo menos lleguen a tener la mitad de un salario mínimo legal mensual como una cobertura de garantía frente a la vejez. Es que el problema de la vejez en Colombia es terrible. Apenas el 24% de las personas que llegan a la edad de jubilación logran jubilarse. Esto significa que tenemos una pobreza enorme en la población de la tercera edad, y eso es una sociedad tremendamente injusta. Me devuelvo un poco a la propuesta que usted hace de una constituyente para hacer una reforma a la justicia y una reforma política, sí, que están en mora de hacerse y seguramente vía Congreso no van a salir adelante porque no están interesados hoy los congresistas en sacarlas adelante. Le pregunto por 2 propuestas que se han escuchado en estos días para saber su opinión. ¿Usted estaría de acuerdo con crear una sola supercorte y acabar con la Corte Constitucional? Es decir, que la Sala Constitucional de la Corte Suprema vuelva a ser el escenario como lo fue en la Constitución del 86? No, Ricardo. Yo pienso que los países tienen que tener en cuenta sus tradiciones jurídicas. Colombia tuvo una riquísima tradición jurídica antes incluso de la creación de la Corte Constitucional, y es que siempre tuvimos el contencioso administrativo, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. Entonces, plantear una sola Corte pues va en contra de la propia tradición jurídica colombiana, que ha sido riquísima en esa materia, de todos los avances en el contencioso administrativo que ha tenido la jurisprudencia del Consejo de Estado. Lo que yo sí creo es que la Corte Constitucional se le tienen que también establecer unos límites, porque la Corte Constitucional ha abusado de su función y se ha vuelto no legislador, es más, constituyente. Es con esto que estoy diciendo, la Corte Constitucional ha cambiado el texto mismo de la Constitución. La reforma última del equilibrio de poderes, por ejemplo, creábamos un tribunal para que los magistrados de la Corte no fueran a la comisión de acusación, sino que hubiera un tribunal que los pudiera juzgar. Y la Corte Constitucional tumbó el artículo diciendo que eso iba en contra de la independencia, que eso sustituía la Constitución, pero además cambió en el tema del Consejo Superior de la Judicatura, que también introducíamos una modificación. La Corte la declaró inconstitucional y dijo: el artículo 265 de la Constitución quedará así, y lo redactó. Yo creo que en ningún país del mundo una Corte Constitucional ha tenido las osadías que ha tenido la Corte Constitucional en Colombia. Entonces creo que hay que establecerle límites, porque cualquier poder en una democracia tiene que tener límites. Sin embargo, creo que deben seguir funcionando Corte Constitucional, Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo limitaría la Corte Constitucional? Por ejemplo, en lo de la teoría de la sustitución, la Corte fue mucho más allá de lo que la Constitución le había dicho. La Constitución le dijo: usted va a controlar por vicios de forma y no de fondo. Y entonces ella, para no aceptar que estaba metida en vicios de fondo, se inventó que controlar la competencia era un vicio de forma, y se ha extendido en lo que tampoco ninguna corte del mundo ha llegado a tanta osadía, a declarar inconstitucionales varias reformas a la Constitución, con lo cual ya el Congreso
al Congreso le queda imposible hacer reformas importantes a la Constitución, o sea, hacerse no una vía democrática. Esa es una limitación que yo haría para la Corte Constitucional. Sobre la posibilidad de reducir el número de congresistas, ¿qué opina? Reducir el tamaño del Congreso. Siempre y cuando no se limite la representatividad de las regiones. Porque, por ejemplo, hoy hay 266 congresistas, 166 en Cámara y 102 en el Senado. Van a ser más ahora desde el 20 de julio 10 a más, raíz del 10 más del acuerdo de paz, ¿no? y si se hacen las circunscripciones especiales, otros 16 más. Yo sí creo que es un Congreso muy grande. Que debería tener mayor calidad, mayor representatividad de las regiones. Hay porque, regiones por que ejemplo, no tienen en el Senado, representación, ¿no? Exacto, entonces en el Senado varios departamentos no tienen representación. Entonces yo sí creo que el Senado no debe ser solo nacional, sino que debe darle representación a todos los departamentos y una proporción del Senado, apenas el 20% debe ser nacional. Y yo creo que sí se podría reducir el número de congresistas siempre y cuando se garantice la justa representación de todos los departamentos del país. Porque sí es un Congreso muy grande, falto de agilidad, de eficiencia, y no es representativo de todo el país. Si es tan grande, ¿por qué no tiene representación de todo el país? ¿Usted haría cambios de fondo al acuerdo de paz con las FARC si llegara a ser presidenta? Ricardo, esos cambios ya los hicimos en el Congreso. Es que la gente sigue hablando de los cambios del fondo y no se dieron cuenta que esos acuerdos salieron muy cambiados del Congreso, de la República y de la Corte Constitucional. Lo primero, cuando ya la Corte nos levantó el veto que habían impuesto a través del Fast Track y señaló que sí se podían establecer modificaciones, pues se hicieron. La Justicia Espacial para la Paz quedó con las modificaciones que me parece que garantizaban que no se volviera una justicia revanchista. Es decir, era una justicia que se iba a ir contra los terceros en las investigaciones. Eso se limitó. Se eliminaron las posibilidades de las circunscripciones especiales que no eran para las víctimas como se quiso presentar. Se eliminó la posibilidad de que el acuerdo quedara en el bloque de constitucionalidad. Entonces yo pienso que esos acuerdos, las partes fundamentales ya fueron reformadas en el Congreso y en la Corte Constitucional. Lo que sí creo es que en lugar de estar hablando tanto a los candidatos que si le hace uno modificaciones, estoy muy preocupada por el incumplimiento en relación con los desmovilizados. Es que eso sí es muy grave. El Estado ahí hizo un compromiso, pero es un compromiso además que tiene... que es peligrosísimo en eso el incumplimiento. En las anteriores zonas de verificación, ahora zonas de capacitación, estos desmovilizados están con los brazos cruzados tomando cerveza sin hacer nada porque el Estado no ha logrado buscar las políticas de reincorporación. Sin ejecutarse, y con el problema que tenemos del Fondo Colombia en Paz y lo demás. La plata, una sin ejecutarse porque ha sido fatal la gerencia, no ha habido gerencia, pero la otra ya se ha ido en corrupción. Es que se gastaba, eso comenzó en diciembre de 2016 cuando en el Ministerio de Juan Fernando Cristo se hizo a dedo la contratación para la construcción de los campamentos y resultó que los campamentos terminaron la desmovilización, la entrega de armas y los campamentos no estaban terminados y creo que todavía tienen serios problemas de prestación de servicios. El Estado ha sido un pésimo gerente, pero además ha sido corrupto en la implementación de los acuerdos. Entonces, antes de seguir hablando de los textos, vamos a la realidad y lo más importante que es también garantizarles a estos desmovilizados esos derechos y esa reincorporación estamos incumpliendo y en cambio está la puerta abierta de las disidencias y de las BACRIM. Eso me parece mucho más importante. ¿Qué va a hacer con las disidencias y con las BACRIM si es presidenta? Mire, yo no voy a ceder en ningún beneficio ante las disidencias. Eso no puede permitirse, un Estado tiene que ejercer su autoridad y su autoridad legítima. El Estado no puede ser manoseado, la palabra del Estado tiene que ser cumplida. Yo no creo que a las disidencias se les pueda dar ni un solo beneficio más. Aquí hay que aplicar la fuerza legítima del Estado y lograr someterlos. ¿Qué va a hacer con el ELN si es presidenta? Porque seguimos hoy en unos diálogos que parecen andar en una bicicleta estática. Mire, Ricardo, igualmente. Ese espectáculo de una autoridad del Estado burlada no pueden seguirlo teniendo los colombianos. Aquí o hay voluntad absoluta y seria de paz o no hay ningún diálogo. Hay actuación del ejército, de la fuerza pública. Finalmente, quiero que en este último minuto le diga a los oyentes del Radar en Blue Radio y a quienes están con nosotros, no los había saludado en Facebook Live, nos están viendo también hasta ahora,
¿por qué votar por usted? Si alguien está haciendo sumas y restas, está mirando programas y está mirando opciones, ¿por qué votar por Vivian Morales para la presidencia de Colombia? Ricardo, llevo 30 años en la vida pública, una vida pública sin tacha alguna, con integridad absoluta, transparencia absoluta. Yo creo que hoy los colombianos están llenos de propuestas. Se les ha tratado a los electores como consumidores. Venga para acá el IVA y en las pensiones y en educación esto. No se le ha mirado como ciudadano, sino consumidor. Yo le miro como ciudadano. Y yo creo que las cosas no son tanto qué cosas se dicen, sino quién las dice. Yo tengo una hoja de vida de integridad, de cumplimiento con la Constitución y las leyes, de cumplimiento de las tareas que los ciudadanos me han dado, y pienso que de eso se trata, de un ejemplo de liderazgo íntegro y transparente que quiero seguir poniendo al servicio del país. Doctora Vivian Morales, muchas gracias por A estos usted, minutos. Ricardo, mil gracias.